Ya. En la anterior estábamos ya terminando de ver lo que es em, la causa eficiente de la sociedad, que es los orígenes históricos de la agregación social. ¿Ya? Entonces ahora nos toca ver las causas materiales y formales. Quizá no, si se hace más de una hora y media, no abarquemos todo de la causa formal, pero por lo menos de la material sí. Y la causa de materiales de la agregación social o de la sociedad es, bueno, tiene estas cuestiones, ¿no? Que serían la persona, de la familia con su complemento, la sociedad eril, de los municipios o comunes, de la región, de las clases sociales. Entonces, estas cuestiones son las que vamos a ver, más que todo las dos primeras, porque son las que son fundamentales. Las demás son, como les diría, también importantes, pero quizá ya en un mundo moderno son más cuestiones de saberes que de práctica, porque ya muchas, como les diría, muchas regiones o muchos países ya no se manejan de acuerdo a este sistema, pero es un sistema que bueno, se ha creado a lo largo del tiempo, más que todo en la Edad Media y en la cristiandad menor, que sería España, pero, y bueno, en unas partes de Alemania y demás, y es tomado de el orden romano, ¿ya? Combinando la polis griega con la civitas romana, ¿no? Em, entonces es también importante, pero como les digo, solo lo vamos a tocar a modo de conocimiento, ¿ya? Para saber. En cambio, estas dos sí son fundamentales, de la persona y de la familia con su complemento y la sociedad eril, ¿ya? Les decía que esta concepción ha sido formulada en la Edad Media, ¿ya? Y esto ya nos lo dice el Papa León XIII en su encíclica Immortale Dei. Dice: Fut aliquando tempus cum evangelica filosofia gubernaret civitates, auque modo composita civitas fructus tulit omni o opinione mayores. Es decir, hubo un tiempo, nos dice el Papa, esto está al principio de su encíclica Immortale Dei. Hubo un tiempo en donde la filosofía del Evangelio gobernaba las ciudades, ¿ya? Y era tal modo la composición, digamos, de esta ciudad, que sus frutos eran mayor que sus opiniones. Y esto ahora me hace recuerdo a una frase de un deísta eh, que decía, y de hecho está también en, en una, bueno, una frase, una imagen que hice en el templario, que era Heine, que decía, mirando la catedral de Estrasburgo, decía: los que hicieron esto tenían dogmas, nosotros tenemos opiniones, con opiniones no se construyen catedrales, ¿ya? Así que eso decía Heine, este deísta, que con opiniones no se construyen catedrales. Y mirando, ¿no?, la catedral de Estrasburgo. En cambio, los que construyeron esto, es decir, los medievales, tenían dogmas. Entonces, bueno, era así, ¿no? En ese tiempo, como nos dice el Papa León XIII, en donde reinaba la filosofía del Evangelio en la ciudad. Ahora, tristemente, pues no es así.
Bueno, vamos a ver los fundamentos primero de la causa material del orden social, que es primero la existencia de Dios, ¿ya? Eh, en Dios se halla la razón de todas las cosas y la explicación de todos los enigmas, la existencia de un ser supremo, de un Dios personal perfectísimo en su esencia, substancialmente distinto del universo, principio de todos los seres por libre creación, conservador de cuanto existe por la acción sustentadora de su infinito poder, gobernador del mutuo por su sapientísima sabiduría, es el primer postulado de la ciencia social cristiana. ¿Ya? Entonces esta es la primera base. La segunda, la creación de Dios. Eh, el hombre procede de Dios por libre creación. ¿Ya? He aquí la afirmación categórica terminante del dogma cristiano. Pero, sin embargo, nosotros no vamos a tratar aquí acerca de estas cuestiones de la, de la teología fundamental o natural, ¿ya? Así que, pero en contra, digamos, de esta verdad está el arnesendi o la docta ignorancia, o llámase con su nombre propio el escepticismo de la escuela positivista criteriológica, que afecta no querer entrar en la investigación de un problema insoluble según sus principios, ¿ya? Entonces, propiamente el escepticismo, ¿no? El ars nescendi quiere decir el arte de saber lo que uno no sabe, pero bueno, hasta dónde llega el conocimiento, más que no saber lo que sabe, ¿ya? Hasta dónde llega el conocimiento y según pues los escépticos o los agnósticos, pues si existe o no Dios, pues eso ya no es de nuestra incumbencia. Y por tanto tampoco la creación, si somos creados por Dios, pues tampoco es importante según esta escuela criteriológica. Las aberraciones del monismo materialista, ¿ya? Eh, que hace derivar de la materia, que supone eterna, el origen del ser racional, por sucesiva transformación de la fuerza mecánica en física, luego en química, luego en biológica y finalmente psíquica, perdón, estableciendo un círculo indefinido en la serie de esta transformación universal. Ya más o menos lo que veíamos con el naturalismo. También los absurdos del monstruoso panteísmo en cualquiera de sus formas, ¿ya? Que no ve más que en la humanidad una emanación, ¿ya? Esto puede ser el panteísmo emanantista, necesaria de la esencia infinita o una manifestación o evolución inmanente de lo absoluto, como lo es, por ejemplo, en el sistema de Hegel, o una determinación puramente fenoménica del ser universal, ¿ya? Y que esto está, por cierto, condenado por el Concilio Vaticano I en la sesión 3, el capítulo 1, en el canon 4, ¿ya? Y también, por último, es falso el transformismo darwiniano, ya sea ateo o teísta, que no admite la creación del hombre, haciéndolo descender de una ínfima sustancia que se desarrolla hasta adquirir la vida intelectiva. Entonces, también lo mismo que veíamos con los naturalistas, ¿no? Como Herbert Spencer, que eh, solamente veía en el hombre un animal más desarrollado, ¿no? Más desarrollado. Simplemente eso. No había una diferencia cualitativa, sino cuantitativa, es decir, de tiempo, que cualquier animal, digamos, con el tiempo podría alcanzarnos incluso. Entonces, a este respecto, por ejemplo, nos dice, y bueno, todas estas eh, teorías
las podemos encontrar en ese engaño de Satanás, ¿no? Cuando le dice eristis sicut Dei, es decir, seréis como dioses o seréis sí, como dioses, ¿ya? Entonces eso les dice a Adán y Eva, ¿no? Seréis como dioses. Eritis sicut Dei. ¿Ya? El padre Meyer nos dice al respecto que cuando el espíritu del mal entró en el Edén, ya para turbar el hombre en la pacífica posesión de su inocencia y de su dicha, y plantar en el lugar del derecho divino el estandarte de la rebelión, no supo hallar en su astucia maligna medio más propósito que arrancar del corazón de nuestros padres el sentimiento de la dependencia a su Criador y hacerles creer que podían llegar a ser dioses. El empleo de este antiguo método de seducción se ha repetido constantemente en la historia y se repite aún hoy con mejor éxito. En vez de tomar la forma de serpiente, se disfraza del el padre de la mentira con el mando del filósofo y se presenta con toda la sociedad del naturalista. Vosotros, dice a los mortales, habéis salido de una primera materia, como las setas del bosque. En la escala zoológica los monos son nuestros antepasados. Si algo divino existe, es ante todo la realidad de vuestro ser. Este lenguaje no difiere más que en la expresión del lenguaje de la serpiente tentadora. Seréis como dioses. El sentido es el mismo, idénticos son los efectos. El hombre renuncia a la divina filiación, que es su más bello título de nobleza, a la obediencia de Dios, que es su más grande libertad, para convertirse en un hijo de la tierra y de la materia, engendrado y empujado por una evolución fatal, esclavo de su egoísmo y víctima del egoísmo ajeno, pero en todo caso condenado a una inmensa desdicha. Ya entonces aquí estoy leyendo literalmente lo que dice el padre Meyer. Y por eso es también que este error naturalista constituye un gran error y un gran crimen porque conduce a la negación del derecho divino. Hay que poner como clave a toda ciencia del hombre aquella otra afirmación fundamental del Génesis confirmada por la recta razón. Formó el Señor Dios al hombre de barro de la tierra e inspiró en su rostro soplo de vida y fue hecho el hombre en ánima viviente, del cual la derivó como legítima consecuencia aquella otra. Ya impúsole su mandato. Como consecuencia de todo esto, el primer deber del hombre es el deber religioso, como ahora vamos a ver. Ya, ahora vamos a ver la naturaleza psicofísica del hombre. Primero, por constar de parte de materia, no se puede colocar el ideal de la perfección humana en el aniquilamiento del cuerpo. Perfección este en razón directa de la disminución y decaimiento de las fuerzas corporales. De ninguna manera se inspira este principio la mortificación recomendada por la ascética católica, que tiende solamente a restablecer la natural subordinación de la materia al espíritu, perturbada por el pecado original. Precisamente según la enseñanza cristiana, en las necesidades del hombre que nacen de su parte material, se fundan sus relaciones con la tierra, que viene a ser, en la intención de la naturaleza, feudo y oficina de la humanidad, la cual no obstante debe usar de ella conforme con el plan general de la creación. Entonces, por nosotros constar de parte material, pues tenemos también esta naturaleza, ¿ya? Que no debemos despreciar, ¿ya? No debemos despreciar, pero sí debemos
sujetarla a la razón, ¿ya? Y por constar de parte espiritual no se puede colocar el ideal de la perfección en formar y cebar lo que llamaba Spencer buenos animales. Razón tenía Pascal al decir que no conviene desdeñar a la bestia porque tarde o temprano se venga, mas esto no significa que todo debe entregarse a su voluntad. Consiste por tanto la perfección en el desarrollo armónico del cuerpo y del espíritu con todas sus facultades. ¿Ya? Entonces es muy importante tomar las dos partes, ¿ya? No ser totalmente, como les diría, en la materia, como hacen los hedonistas o los censistas, pero tampoco todo con el espíritu, es decir, como los espiritualistas, los quietistas, los molinistas o demás, ¿ya? Así que hay que entender que tenemos una sola naturaleza, ¿ya? Que consta de materia y de espíritu, es decir, de cuerpo y alma. Ahora, facultades del espíritu son la inteligencia y la libre voluntad. Las dos son en el hombre perfeccionamiento de la naturaleza y medios de ulterior perfección. La inteligencia ha sido creada para la verdad, la libertad para el bien, o la voluntad también diríamos. El asentimiento del entendimiento al error, la adhesión de la voluntad al mal, están fuera del orden intentado por la naturaleza al concedernos estas facultades, constituyen una depravación de nuestro ser racional y libre. La verdad y el bien no dependen de las opiniones mudables ni del albedrío caprichoso del hombre. Reconocen su norma, su medida y su ley en la misma esencia de las cosas, en las relaciones naturales de los seres, en las enseñanzas y la voluntad de Dios. La razón humana no es, por lo tanto, independiente al formular sus juicios. La libertad debe ajustarse en su ejercicio al imperio de la ley moral. Entonces, estas dos facultades o potencias del alma, también les decimos, ¿no? Están creadas para un fin, para ser elevadas a un fin, ¿ya? La inteligencia a la verdad y la voluntad al bien, ¿ya? Y ese es su fin, ¿ya? Entonces tenemos que ordenarlos según eso. Y aquí en la imagen, ¿no? Vemos que tenemos esos dos, como estábamos viendo también con Platón, ¿no? Que eh, en la cabeza se sitúa la razón según él y en el pecho y en el estómago nuestros apetitos concupiscibles, es decir, se podría decir también nuestra voluntad, ¿ya? Entonces, en esta concepción que tenemos nosotros, se contrarían o contrarían esta concepción el materialismo. ¿Por qué? Porque elimina al hombre la parte espiritual, reduciendo a la categoría de animal perfeccionado que vive sobre la tierra un cierto número de años y se extingue luego en su totalidad, como llama al acabarse el combustible, como la llama, perdón, al acabarse el combustible. El racionalismo, que reconoce como única fuente y criterio de verdad la razón. El determinismo psicológico, que suprime la facultad natural del libre albedrío. Y el liberalismo moral, que exagerando sus fueros, declaran independiente de toda ley. ¿Ya? Entonces, estos son los errores: el materialismo, el racionalismo, el determinismo psicológico y el liberalismo moral. Son los errores que hay que evitar. Luego, la inmortalidad. Otra de las características de la persona humana es la inmortalidad. Pero esto obviamente en un destino ultraterreno, que no es aquí. El espíritu del hombre es inmortal
y como la disolución del cuerpo es la ley inflexible a cuya realización no escapa individuo alguno de la especie humana. He aquí que el hombre tiene un destino ultraterreno, como decíamos, ¿no? El destino del hombre debe consistir primariamente en la perfección de la porción más alta y divina de su ser, de sus nobles y excelentes facultades, en el conocimiento de la verdad, en la posesión del bien, del bien, y en una unión más íntima con Dios por el conocimiento y por el amor. Ya, entonces ese es el fin del hombre, como decíamos, ¿no? El bien, la verdad y el bien, que por cierto también son propiedades trascendentales del ser en filosofía, ¿ya? Dios en su esencia es estas dos cosas, ¿ya? Es la verdad y también es el bien, en suma, ¿ya? Entonces a este respecto, falso es el utilitarismo o el eudemonismo, sea privado o el egoísmo, sea social el humanitarismo que coloca exclusivamente el fin de la vida humana en la utilidad propia o de los demás, ¿ya? Entonces son falsos estos, estas dos visiones, ¿ya? El epicureísmo o hedonismo, que lo fija en el placer, ¿ya? Entonces, esto también es falso. El progresismo que lo pone en la cultura, es decir, mientras más avancemos, ¿cómo se podría decir? Culturalmente, más pues vamos a, bueno, o sea, más vamos a realizar nuestro fin, ¿no? El estoicismo que lo establece en la práctica de la virtud, pero fundada en el concepto racionalista de la humana dignidad y desligada de toda relación con Dios, ¿no? Esto lo podemos ver en el libro del padre Catherine, que es Filosofía Moral, bueno, de las páginas 126 y siguiente, y también Williams en la Filosofía Igual Moral, en el libro 2. ¿Ya? Ellos explican más a fondo estas cuestiones de por qué son falsos en cuanto a la inmortalidad. Luego el orden sobrenatural. El hombre fue elevado a un estado sobrenatural, es decir, que más allá de lo que reclama su naturaleza racional y libre, se le dio por destino final la posesión de Dios por visión intuitiva de la infinita esencia. A este fin se le comunicó la gracia, don gratuito que constituía en él la raíz de una vida superior y le daba derecho estricto a la consecución de la fidelidad sobrenatural. ¿Ya? Entonces para eso ha sido creado. Fue elevado a un estado sobrenatural. Pero por la caída del primer hombre quedaron él y toda su descendencia despojados de este don y de este derecho, y aún vulnerados sus facultades naturales, obscurecida su inteligencia, debilitada su voluntad, roto el equilibrio entre su sensualidad y su razón. Ya, entonces, por la caída, pues el hombre ha perdido estos dones. El, eh, el hombre ha sido creado con la inteligencia y podía fácilmente aprender la verdad y dirigirse hacia el bien con su voluntad. ¿Ya? Pero en la caída, luego que pierde los dones preternaturales, pues ya no se dirige la inteligencia al bien, sino que está inclinada más al error, ya está como distorsionada su inteligencia y también su voluntad ya no se dirige al bien, sino al mal, ya. Eso es lo que nosotros llamamos
la concupiscencia. Es por eso que nosotros ya no estamos tan inclinados al bien, sino más bien al mal. Por ejemplo, un niño puede aprender más rápido cosas, malas que buenas, ¿no? Por ejemplo, no sé, a decir malas palabras que a multiplicar o que aprenderse la tabla de multiplicar o cosas por el estilo, ¿no? Es decir, que nuestra inteligencia está distorsionada ya desde la caída y la voluntad ya no está dirigida al bien, naturalmente, sino al mal. Es por eso que también podemos, o bueno, aprendemos cosas malas antes que buenas, o nos apetecen también cosas malas que buenas, ¿no? O sea, nos puede apetecer más, qué sé yo, fumar o no sé, ciertos vicios, a rezar o a ir a la iglesia o demás, ¿no? Entonces eso es algo casi de nuestra naturaleza caída, ¿no? Iba a decir casi natural, pero no, es de nuestra naturaleza caída. Entonces esa es la segunda, bueno, la segunda consecuencia que hay, ¿no? Luego determinó Dios restaurar en Cristo el orden sobrenatural, ¿ya? Proveyendo misericordiosamente a este miserable estado de su criatura predilecta, determinó Dios restaurar en Cristo el orden sobrenatural. Por los méritos de Cristo Redentor, el hombre ha vuelto a poseer la gracia y con ella los derechos de la felicidad sobrenatural. Pero el estado de integridad primitiva de sus facultades no le han sido restituidas, ¿ya? Solo cuenta con auxilios divinos que lo suplen si él coopera con su voluntad. ¿Ya? Entonces nuestro Señor restaura este orden sobrenatural, pero no restaura estos dones preternaturales. ¿Ustedes saben cuáles son los dones preternaturales que teníamos? Son tres los dones preternaturales. Bueno, recuerdo dos, Pablo, porque el otro día lo dijo el sacerdote. Es ciencia infusa, impasividad y ahora mismo no recuerdo otros dos. Sí, ciencia infusa, pasividad y ausencia del sufrimiento, ¿no? Y también, bueno, la inmortalidad. Bueno, es diferente cómo lo clasifican diferentes teólogos, pero sí, eso son, ¿no? Entonces hemos perdido nosotros esos dones preternaturales que teníamos. Pero Cristo restaura um, este orden sobrenatural, pero no nos devuelve estos dones preternaturales, sino que con nuestra cooperación podemos alcanzarlos, ya podemos alcanzar incluso un mejor estado del cual hemos sido creados, ya, pero esto es con nuestra cooperación, ya. Eh, Hay una frase, ¿no?, de San Agustín que dice: el Dios eh, que te redimió sin ti, no, que te creó sin ti, no te puede redimir sin ti, ¿no? Entonces, eso es cierto y eso es la cuestión, bueno, una de las cuestiones fundamentales también que la Quinante va a tomar, ¿no? De gracia non tolit naturam sed perficit, ¿no? Es decir, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, ¿ya? Entonces siempre
va a necesitar Dios de nuestra cooperación porque respeta mucho nuestra libertad, ¿ya? Y esta restauración está confiada a la iglesia, ¿ya? En el plan divino de la restauración está confiada a la iglesia, que es la sociedad perfecta, ¿no? Que ya hemos hablado de lo que significa sociedad perfecta, cuyo fin directo es proveer a las necesidades sobrenaturales del hombre con sus enseñanzas, con sus sacramentos y sus preceptos. Y el destino natural y sobrenatural del hombre están inseparablemente vinculados. Eh, por disposición divina, de modo que ninguno que haya alcanzado el uso de razón puede conseguir el primero sin el segundo. Ya, así que no, nosotros en este orden, digamos, natural, sobrenatural, eh, sí hacemos una distinción, pero no una separación. Ya, y por tanto también aquí se fundamenta que no se puede separar nuestra persona en todos sus ámbitos de lo religioso, ¿ya? Y de Dios hablando en simple, porque eso sería separar dos cosas que pues no pueden separarse, ¿ya? Porque Dios nos ha creado tanto de forma espiritual, es decir, nuestra alma, como también nuestro cuerpo, ya, y todo le pertenece y también tiene que gobernar sobre todo, ¿ya? Entonces, por tanto, falso es el naturalismo que niega todo destino sobrenatural, rechaza el dogma de la caída y del pecado de origen y supone al hombre bueno por naturaleza, no haciendo cuenta de su desgracia. Ya entonces el naturalismo nos dice esto, de que primero niega todo destino sobrenatural, ¿ya? Y en segunda, rechaza el pecado original, ¿no? Rechaza y pone a la naturaleza, como hemos visto Rousseau, ¿no? Que es el buen salvaje, ¿no? Que es el buen salvaje y que, pues, eh, debe vivir así, ¿no? Como un buen salvaje. Y también el luteranismo, que exagerando por el contrario los efectos del pecado original enseña la extinción de la libertad de albedrío, ya del libre albedrío. Entonces rechaza el luteranismo, ¿no? Eso de la depravación total. Es una enseñanza calvinista, ¿no? Pero también Lutero, pues, dice que la razón, por ejemplo, también es prostituta ¿no? del demonio. Entonces esa visión, pues nosotros no la compartimos. Además él sí dice, tiene una visión distorsionada o una teología distorsionada de lo que es la gracia, ¿ya? Él dice sola gracia, ¿no? Sola gracia. Pero sin obras. Entonces ahí también de una manera indirecta rechaza esta relación natural, sobrenatural, que Santo Tomás decía, ¿no? Que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, es decir, la eleva, la necesita de cierta forma, ¿ya? Porque no la destruye. En cambio, Lutero, Calvino van a decir que de cierta forma tiene que hacerlo. Es decir, que nuestra naturaleza como nos sirve, entonces sí tiene que destruirla. En Lutero y en Calvino, pues la gracia es irresistible, entonces tiene que quebrar la naturaleza, la voluntad del hombre, ¿ya? Y bueno, con todo eso de la predestinación y la predestinación determinista, ¿no? Y por último también es falso el indiferentismo y el
latitudinarismo, que pone en, en igual, en igual, ¿cómo les diría? En igual bondad, ya, y verdad a las demás religiones y confesiones cristianas o denominaciones, ya, equiparándolas con la Iglesia de Cristo, ya. Entonces, primero el indiferentismo, es decir, es indiferente cuál sea la religión verdadera, no hay una religión verdadera, la que te sirva, digamos, esa es la verdadera, si te sirve, bueno, está bien. Entonces ese es el indiferentismo. Y el latitudinarismo es lo mismo, es decir, todas las religiones son la misma, son lo mismo porque, bueno, en todas de cierta forma está Dios, ¿no? Entonces no importa cuál es la verdadera, sino con tal de que esto va a ser en el campo social, con tal de que se respeten todas, pues bueno, no importa, no, no importa. Ahora vamos a tratar acerca del deber y del derecho. La destinación obligatoria al fin, según acabamos de señalar, ¿no? De la voluntad, perdón, del entendimiento a la verdad y de la voluntad al bien, combinada con la libertad, es fuente en el hombre de todos sus deberes y derechos, ¿ya? Y hay tres deberes fundamentales, ¿ya? Eh, a ver, efectivamente, en el ejercicio de su libertad debe íntegramente tomar por medida este fin. Sus acciones todas deben ir encaminadas. Es preciso además que tenga expedita la facultad de emplear o usar todos los medios que para su consecución sean necesarios, sin que nadie pueda coartársela. A eso le llamamos derecho. De esto se sigue que, al considerarse por actuación de su natural sociabilidad, sujeto de relaciones con sus semejantes como miembro de la familia o de la sociedad civil, no puede suponérsele exento de este primer deber ni despojado de esta primera facultad o derecho, como tampoco es lícito concederle que con su acción pueda en ningún caso despojar de él a los demás. Entonces, primero el deber, ¿no? El deber es que nosotros estas facultades las tenemos que dirigir eh, al fin con las cuales han sido creadas, ¿no? Para el cual han sido creadas. Y el derecho nace en cuanto que nosotros tenemos que tener la vía eh, íntegramente expedita para cumplir con ese deber, ¿ya? Entonces tenemos un eh, triple deber, se podría decir, en el orden de los deberes. Primero para con Dios, que es el deber fundamental del hombre para con Dios, en el reconocimiento de sus beneficios recibidos, de su bondad y del dominio soberano que sobre nosotros tiene como autor. ¿Ya? De ahí el amor, la gratitud, la súplica, la obediencia, la expiación, la adoración interna y externa y la necesidad de aceptar la revelación siempre que a Dios le plazca con ella favorecerle. El conjunto de estos deberes constituye la religión, ya lo que es la virtud de la religión. Entonces el primer deber es para con Dios y lo que llamamos nosotros religión. De hecho, la religión es una virtud, ¿ya? Eh, y quiere decir, bueno, la misma palabra, ¿no? Muchos dicen, religión no es relación, pero se nota que no conocen la etimología de la palabra, porque religión significa eso, relación, porque viene de religar, ¿ya? De relacionar, o sea, de religar, en este caso con
con nuestro Señor, ¿no? Con Dios. Entonces, el primer deber es con Dios y a esto se llama religión, la virtud de la religión, ¿ya? Luego el segundo es para consigo mismo y es deber fundamental también para consigo mismo, es el amor ordenado a sí mismo, ya es decir, encaminado al fin total de la vida humana. La fórmula general de la ejecución de este deber es, como dice el padre Jaime Balmes, el desarrollo armónico de sus facultades. De ahí el deber de procurar para su inteligencia el conocimiento conveniente de la verdad y de evitar el error. Y de ahí el deber de abrazar la práctica de la virtud y moderar las pasiones. De ahí también el deber de conservar la vida, cuidar de la salud corporal y procurarse la congrua sustentación. ¿Ya? Entonces, para consigo mismo es, en cuanto al entendimiento que decíamos, buscar la verdad. ¿Ya? Ese es el deber de uno mismo. Y para con la voluntad es la virtud. ¿Ya? Pero podríamos sintetizarlo con la búsqueda de la virtud porque em, también en el conocimiento, en el plano del conocimiento tenemos que tener la virtud, ¿ya? Y para con los demás, em, para con los demás la virtud que podríamos aplicar es de la justicia. Ya veíamos algo en Santo Tomás, aunque adelante también lo vamos a ver, cómo se distribuye la justicia en conmutativa, distributiva, en especial, en general y demás, ¿no? Pero en sí la justicia es para con los demás, ¿no? Y como también lo definía Aristóteles, es la, es dar a cada uno lo que se le debe en justicia, bueno, lo que se le debe, ¿no? En justicia, de acuerdo a su naturaleza, eso lo va a desarrollar también Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es el hábito constante de dar a cada uno lo que se le debe o lo que le es conveniente. De acuerdo, pero esto a las exigencias de su naturaleza, ¿ya? Y bueno, en plano a estos también nacen los derechos. Un liberal dirá que primero son los derechos antes que los deberes, pero según la enseñanza católica, primero son los deberes y luego es el derecho, ¿ya? Eh, por eso es que veíamos, ¿no? Que por ejemplo, el latitudinarismo es una visión falsa. ¿Por qué? Porque considera primero el derecho antes que el deber. Es decir, el deber de nosotros rendirle a Dios el culto adecuado y de adorarlo en la verdadera religión es nuestro deber, ¿ya? Y por tanto se podría decir que es un derecho de Dios, ¿ya? Entonces, primero concebirlo primero como un derecho antes que un deber a la religión es un error del mundo moderno y es de todas estas corrientes indiferentistas o latitudinaristas, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que decir que esto es, primero hay que concebirlo como un deber, luego como un derecho, ¿ya? No al revés. Y consigo mismo, primero la virtud, ¿ya? Y la justicia igual, ¿ya? Entonces, esa es la concepción ortodoxa, se podría decir, ¿ya? Y a esto, bueno, se oponen, como hemos visto aquí, ¿no? Varias corrientes que, bueno, no vamos a explicar cada una.
Ahora, hablaremos de la familia. La familia es el primer núcleo social perfecto, la verdadera célula de este organismo que se llama sociedad. En su estado de completo desarrollo consta de tres sociedades elementales y rudimentarias: la sociedad conyugal o matrimonial, la sociedad paterna y la sociedad señorial o eril. ¿Ya? Entonces la familia es la célula de la sociedad, como les decía, ¿no? No es que la familia sea un constructo de la sociedad, es al contrario, ya la sociedad es un constructo de la familia, es su ampliación, es su extensión, porque de ella viene, de su célula principal. El origen natural del matrimonio. Ahora vamos a ver la sociedad conyugal. Ya, la especie humana se propaga por generación. Esta, según la intención de la naturaleza, debe obtenerse no por concurso fortuito, accidental o transitorio de los dos sexos, sino por la unión estable y singular del varón con la mujer. De ahí la necesidad de la sociedad conyugal, que según el orden de la naturaleza debe ser una e indisoluble. ¿Ya? Entonces, no tenemos que ser como animales, ¿no? Que es por concurso fortuito, accidental o transitorio, ¿ya? Sino es una unión estable y singular del varón con la mujer. Entonces, es de ahí viene la sociedad conyugal. Santo Tomás de Aquino nos dice: hay que considerar, escribe el santo doctor, que en las especies zoológicas en las cuales la hembra sola basta para la nutrición de la prole, no permanecen juntos macho y hembra después del coito. Pero en todas aquellas otras especies en que la hembra no basta para el expresado fin, permanecen juntos por todo el tiempo que es necesario para sustentar a sus hijos, como puede verse en aquellas aves cuyos polluelos recién nacidos no saben procurarse la comida, en el cual caso la divina providencia ha dado al padre el instinto de permanecer con la madre para ayudarla. Es evidente que en la especie humana la mujer no sería suficiente para sustentar a sus hijos con las múltiples necesidades de la vida del hombre, a las cuales ella solas no podría atender. Es por tanto conveniente, atendida la conclusión de la naturaleza humana, que verificada la unión sexual, el hombre no se separe de la mujer, sino que permanezca con ella. A esta razón no obsta el que alguna mujer en caso particular pueda por sí sola sustentar a sus hijos por las riquezas que posee, porque la rectitud natural de los actos humanos no debe juzgarse por lo que pueda suceder accidentalmente en un caso dado, sino por lo cual acontece en general. Entonces, aquí Santo Tomás, ¿no? nos dice, bueno, cómo es en los animales, ¿no? En los animales y, bueno, cómo debería de ser en el caso de la persona humana, ¿no? Hay que considerar, nos dice también, además, que en la especie humana la prole no necesita solo de sustento para el cuerpo, ¿ya? Como en los animales, sino también de instrucción para el alma, porque los animales tienen naturalmente sus instintos, por los cuales saben gobernarse, pero el hombre debe dirigirse por la razón, que no alcanza la prudencia necesaria sino a fuerza de largo tiempo y experiencia. ¿Ya? Entonces no solamente es el sustento material, es decir, comida, sino también instrucción, por lo cual es necesario que los padres ya experimentados instruyan a los hijos. Ni estos pueden ser instruidos luego de su nacimiento, sino solo después de un largo tiempo, especialmente cuando han llegado
ya a la edad de discreción. Esta misma instrucción es también obra de años, y aun entonces, a causa de las pasiones que perturban el recto juicio, además de la instrucción, necesitan ser reprimidos y corregidos. Las atenciones y el cuidado de los hijos absorben, por tanto, una gran parte de la vida, por lo cual, puesto en todas las especies de animales, los padres deben permanecer juntos hasta tanto que su unión es necesaria al bien de la prole. Es natural al hombre el formar sociedad, eh, perdón, el formar sociedad duradera con una determinada mujer. Esta sociedad es lo que llamamos matrimonio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles, en el libro 3, en los capítulos 122 y 123. ¿Ya? Entonces, no solamente necesita comida, sino también instrucción y por un largo tiempo. ¿Ya? Entonces, es por ello que se necesita de una sociedad, es decir, la sociedad conyugal que sea duradera, indisoluble por tanto, y también una. Ahora, las propiedades del matrimonio. Primero, la indisolubilidad, ¿ya? Considerándolo atenta y rectamente, continúa el Santo Doctor, no sólo se deduce de esta razón que la sociedad conyugal ha de ser durable, sino que ha de ser por toda la vida, ¿ya? Y también monógama. Entonces, esas son las dos propiedades de la sociedad conyugal o lo que llamamos matrimonio, ¿ya? Y aquí, eh, bueno, hay una frase de Chesterton, ¿no? Dice, el efecto obvio de un divorcio frívolo será un matrimonio frívolo. Si las personas pueden separarse sin motivo alguno, se les resultará mucho más fácil volver a unirse sin motivo alguno. O sea, es decir, si el divorcio se hace pues algo cotidiano, pues el matrimonio va a ser algo también cotidiano, pero superfluo, ¿no? O sea, superfluo. O sea, si te separas sin motivo, pues también te vas a unir sin motivo, ya que no lo vas a ver el matrimonio como algo durable, no perdurable. Entonces, eso es lo que nos dice Chesterton. Ahora, las razones especiales, bueno, hay algunas, por razones especiales fue dispensada después del diluvio la ley de la unidad e indisolubilidad matrimoniales y fueron permitidas por el derecho mosaico el divorcio y la poliginia o poligamia. La ley evangélica restableció el contrato conyugal a su primitiva institución y lo elevó a la dignidad de sacramento. Ya, entonces, esto es, digamos, lo que la Iglesia ha hecho. Primero, ¿no? Recordemos ese pasaje de nuestro Señor Jesucristo, cuando los judíos vienen a increparle, ¿no? De por qué Moisés había permitido el divorcio. Y él dice que fue por la dureza del corazón, ¿no? Por la dureza del corazón de los hombres. Y también, por tanto, pues se permitió el divorcio y la poligamia, ¿ya? Pero la ley evangélica, es decir, cuando viene nuestro Señor, dice, ¿no? Pero al principio no fue así. Entonces, por eso deja eh, el hombre la casa de su padre, se une a su mujer y los dos son una sola carne. ¿Ya? Y nos dice también, no, no solamente aquel que, bueno, que mira con ojos de deseo a una mujer y ya cometió adulterio en su corazón,
pero también nos dice quien se separe de, de su mujer y se case con otra, pues comete también adulterio, ¿no? Entonces ahí restablece estas dos propiedades del matrimonio, que es de institución natural, pero nuestro Señor la eleva a la dignidad de sacramento, ya, es decir, le da su gracia, a pesar de que ya es una institución natural, le da la gracia y por eso también es un sacramento. En efecto, si esta unión no fuera durable, se impediría el bien de la prole, y si siendo durable no fuera indisoluble y perpetua, se faltaría a la igualdad del contrato, por la peor condición en que al separarse quedara la mujer comparada con el hombre. Se pondría en peligro la misma duración necesaria para la educación de los hijos. Se fomentaría el egoísmo particular de cada cónyuge, rompiendo la ley fundamental de las relaciones conyugales, que es la ley de la comunicación y de amor. Ya y se abriría una brecha del daño y buenas costumbres al desenfreno y de las pasiones, dando pie a mil crímenes, en particular el aborto, como lo comprueban las estadísticas de las naciones donde el divorcio está vigente, en las cuales se manifiesta además el suicidio y la locura, las características de este orden que con justicia ha sido llamado por el padre Lamier elemento de la ruina social. ¿Ya? Y aquí se los voy a leer literalmente una cita de Pío XI. Dice Pío XI en Cástico Nubi: para aducir una vez más las palabras de nuestro predecesor, el Papa León XIII en Arcanum, apenas hay necesidad de decir que tanta es la cosecha de males del divorcio, cuanto inmenso el cúmulo de beneficios que en sí contiene la firmeza indisoluble del matrimonio. De una parte contemplamos los matrimonios protegidos y salvaguardados por el vínculo inviolable. De otra parte vemos que los mismos pactos matrimoniales resultan inestables o están expuestos a inquietantes sospechas. Ante la perspectiva de la posible separación de los cónyuges o ante los peligros que se ofrecen de divorcio. De una parte, el mutuo afecto y la comunión de bienes admirable consolidada. De la otra, lamentablemente debilitada a causa de la misma facultad que se les concede para separarse. De la una, la fidelidad casta de los cónyuges encuentra convenientemente defensa. De la otra, se suministra a la infidelidad perniciosos incentivos. De la una quedan atendidas con eficacia la procreación, protección y educación de los hijos. De la otra reciben gravísimos quebrantos. De la una se evitan múltiples disensiones entre los parientes y familias. De la otra se presentan frecuentes ocasiones de división. De la una más fácilmente se sofocan las semillas de la discordia, de la otra más copiosa y extensamente se siembra. De la una vemos felizmente reintegrada y restablecida en especial la dignidad y oficio de la mujer, tanto en la sociedad doméstica como en la civil. De la otra indignamente envilecida, ya que se expone a las esposas al peligro de ser abandonadas una vez han servido al deleite del marido. Por consiguiente, como en la misma encíclica se lee, mientras esos modos de pensar no varíen, han de temer sin cesar, lo mismo las familias de la sociedad humana, el riesgo de caer en una lucha y peligro universal. La caída de creciente corrupción de costumbres y la inaudita depravación de la familia que reina en las regiones en que
está asentado plenamente el comunismo, confirman de pleno la gran verdad del anterior vaticinio pronunciado hace ya 50 años. Entonces, estas son palabras literales del Papa Pío XI en Castico Nubi, que a su vez también cita otra encíclica que es Arcanum del Papa León XIII. ¿Ya? Entonces, si prestamos oído, pues es verdaderamente profética estas palabras, ¿no? Y también si lo enlazamos con las palabras de Chesterton, pues vemos que es gravísimo el divorcio, ¿no? Lo que atenta contra el matrimonio. Y por tanto, ya a esto repugna eh, eh, el derecho natural, la poligamia, no solo en su forma poliándrica, es decir, de que una mujer tenga muchos varones, que está en contradicción absoluta con los cuales fines primarios del matrimonio, generación y educación, sino también en su forma poligínica, que es lo mismo que la poligamia, que impide en gran manera la consecución de los fines secundarios, mutuo amor y obsequio y moderación de la concupiscencia. Compromete en parte la educación y no guarda la igualdad natural del contrato. ¿Ya? Ahora vamos a ver, bueno, el matrimonio cristiano por razones especiales fue dispensada después del diluvio. Ahora hay unas dispensaciones especiales, pero solamente las voy a mencionar, no las he puesto aquí porque, bueno, me parecían algo que es más de conocimiento especialísimo, digamos, es decir, que eh, quizá no nos sirva para lo que estamos viendo, pero se las voy a leer. El matrimonio rato, que se llama, contraído por cristianos, no consumado, es decir, que no han tenido relaciones, se disuelve por profesión religiosa de uno de los cónyuges o bien por la autoridad suprema del Papa mediante legítima y grave causa. Luego el matrimonio contraído antes del bautismo de ambos cónyuges puede disolverse cuando convertido y bautizado uno de ellos, el otro no consiente en cohabitar sin injuria del criador, que eso se llama privilegio paulino. Y por autoridad del pontífice, mientras no haya habido comercio carnal después del bautismo y mediando grave causa, esto en cuanto a la disolución del vínculo matrimonial, también por justas razones la separación de cuerpos, ¿ya? O la cohabitación. Ahora, el contrato natural, matrimonio legítimo, es inseparable entre cristianos del sacramento, de modo que no hay vínculo natural válido donde hay vínculo sacramental. La sociedad conyugal no solo está conforme con la intención de la naturaleza, sino que es una necesidad para la propagación y conservación de la especie humana. El derecho al matrimonio es, por tanto, un derecho inviolable. No se sigue de aquí que el matrimonio sea obligatorio a cada individuo en particular, y por lo tanto la condenación del celibato virtuoso. Se sigue por una obligación, o menor una necesidad y general, y la condenación del amor libre. El celibato virtuoso con respecto a algunos individuos en particular es más perfecto que el matrimonio, no menos que él promueve el bien social, dejando al hombre expedito para dedicarse a toda clase de obras y empresas que redunden en ventaja de sus conciudadanos. Y el matrimonio josefino, que es la vida en celibato, ¿no? Por causa de no, de que bueno, no se puede generar
criaturas, ¿no? Que hacen un voto. Eso es lo que se llama el matrimonio josefino. Bueno, entonces esos son, digamos, ¿cómo les diría? No quiero decir tipos de matrimonio, pero son excepciones, ¿ya? Esto del privilegio paulino, del matrimonio josefino, del matrimonio rato, esos son excepciones, ¿ya? Ahora hablemos de la potestad marital. Ya, la persona al entrar libremente a formar parte de la sociedad conyugal recibe de la naturaleza la investidura de nuevos derechos y queda ligado con nuevos deberes. Por la misma preeminencia de su sexo queda el varón constituido en autoridad, a cuyo régimen debe someterse la mujer. La paridad de los sexos que por un falso apriorismo reclamaron Argens y Krauss, aquí, como en el terreno económico, está en contradicción abierta de las condiciones fisiológicas y psíquicas del sexo femenino, en el que la delicadeza de los órganos, el predominio del sentimiento y la menor robustez indican que, según el orden natural y por tanto cristiano, está destinada la mujer a obedecer y someterse al marido, reinando solo en su corazón con la suave influencia del amor, mas siendo su rol superior en importancia y deber. Ya, entonces, estos son digamos, como les diría, las bases del feminismo, porque Ahrens y Kraure, eh, pues, perdón, Kraus, no es Kraure, no sé por qué aquí está Kraure. Kraus son los que han sentado esto de la paridad de los sexos, pero en todo, ya, en todo, no solamente, eh, como les diría, en, en el derecho civil se podría decir, ¿no? Que tengan los mismos derechos y demás, sino que en todo, o sea, la igualdad total, ¿ya? Pero esto está en contradicción abierta con lo que nosotros conocemos, ¿no? O sea, y lo que es evidente de sentido común, es decir, las diferencias fisiológicas y psíquicas que hay. Entonces, por ello, también es de orden natural y también cristiano, como dice San Pablo, ¿no? En Efesios, que la mujer está destinada a obedecer y a someterse al marido. Ahora, esto no es un sometimiento, una sujeción eh, como de un soldado a un general. No es ese tipo de sujeción, sino una sujeción en la caridad. Ya, pero tampoco es, eh, como se dice, irreal, es decir, que no es una sujeción real, sino que simplemente es, no sé, algo que se puede evitar o demás. No, es una sujeción real, pero no es de tipo, como les decía, algo así como militar, sino que por el, bueno, o sea, en este orden, se podría decir en los que plantea Krauss, por ejemplo, eh, el hombre es más apto para el trabajo, ¿no? Para el trabajo rudo, por la fuerza y demás. Y por eso aquí dice, más siendo su rol superior en importancia y deber. Y ahora lo vamos a entender igual con una cita de Chesterton. Eh, en 1914 creo que era, no recuerdo ahora la fecha, pero Chesterton escribe un artículo en el London News donde él trabajaba que se llamaba y Nueva Teología y Sufragio Femenino se llamaba. Entonces él estaba en contra del sufragio femenino y decía Chesterton
Bueno, hay un artículo completo, pero yo sustraje unas partes en donde dice lo siguiente. Dice de qué vale, porque bueno, esa parte de la nueva teología quizás a este respecto no nos interesa mucho, pero en cuanto al sufragio femenino dice esto. Dice de qué vale tener la millonésima parte de un parlamento al que nadie hace caso comparado con poseer esta omnipotencia sagrada y terrible sobre un alma inmortal. Si hay un privilegio injusto por razón del sexo, es seguramente este, que el sexo masculino está en desventaja en la cuna y en el cuarto de los niños. Dejamos que mujeres robustas y maduras se ocupen de varones indefensos e inocentes, y produce este efecto aún más terrible sobre la imaginación, porque lleva siendo así hasta el privilegio del voto en todos los países y en todas las épocas desde el principio de los tiempos. Y prosigue, ¿no? Dice, esto es muy curioso. Cuando pienso en el poder de las mujeres, me tiemblan las rodillas, dice. Pero aún así creo que no deberíamos manifestarnos delante del Parlamento, porque todos sabemos perfectamente bien que lo mejor para nosotros era que nos criaran mujeres, y solo mujeres. Ahora bien, cuando justifiquen este privilegio fundado en el sexo, piensen más seriamente en el otro, es decir, en el sufragio universal, ¿no? Ahora sí, ya me acordé, es en 1907, ¿ya? En el London News. Y también está bueno, en la página del Templario. Por eso decía también Chesterton, no me importa tanto quién gobierne a las naciones como quién educa a los niños. Bueno, o quién gobierne a los adultos, no me importa tanto quién gobierne a los adultos como quién educa a los niños. ¿Ya? Porque decía esto, ¿no? ¿De qué vale tener la millonésima parte de un parlamento al que nadie hace caso, comparado con poseer esta omnipotencia sagrada y terrible sobre un alma inmortal? Y eso lo tienen las mujeres. Y ahora dice, no, si hay un privilegio injusto por razón del sexo, es decir, por el hecho de ser mujer, es seguramente este, que el sexo masculino, es decir, los varones, están en desventaja en la cuna y en el cuarto de los niños. Dejamos que mujeres robustas y maduras se ocupen de varones indefensos e inocentes. Y produce este efecto aún más terrible sobre la imaginación porque lleva siendo así, dice, hasta el privilegio del voto, es decir, o sea, desde tiempos inmemoriales hasta ese momento que él estaba, que estaban pidiendo el sufragio femenino en todos los países y en todas las épocas desde el principio de los tiempos. ¿Ya? Y eso, ¿no? De cuando pienso en el poder de las mujeres me tiemblan las rodillas. Pero aún así creo que no deberíamos manifestarnos delante del Parlamento, así como estaban haciendo las sufragistas, ¿no? Las sufragistas se estaban, eh, se estaban manifestando delante del Parlamento porque, bueno, exigían que ellas también puedan votar, las mujeres puedan votar. Pero Chesterton dice, pero no deberíamos bueno, aún así yo pienso, aunque estamos en desventaja de esa labor tan importante, ¿ya? Aún así yo creo que no deberíamos de manifestarnos delante de un parlamento porque eso ha sido lo más conveniente, ¿ya? Siempre ha sido lo más conveniente. Por eso esto al final se pone, ¿no? Lo puse porque más siendo su rol superior en importancia y deber. A ver, lo más, ¿cómo les diría? Muchas veces lo más perfecto está subordinado a lo más simple, o bueno, lo más complejo a lo más simple, y lo más complejo a veces tiene que subordinarse a lo más simple. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos en nuestro Señor, en la Sagrada Familia, ¿no? En la familia
por excelencia y como arquetipo. ¿Nuestro Señor Jesucristo era más que la Virgen Santísima y que San José? Obviamente que sí, ¿no? En perfección, pero ¿se sujetaba a ellos? Sí. Ahora, ¿la Santísima Virgen era más que San José? En el orden de la gracia estoy hablando, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Pero se sujetaba a San José? Obviamente que sí. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo, el más grandioso ejemplo, de que lo más perfecto se sujeta a lo más simple, ¿ya? Y lo mismo es en este orden de las cosas, de la sociedad conyugal. Lo más eh, perfecto o lo más complejo se sujeta a lo más simple, es decir, la mujer al varón. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un deber eh, superior al varón, ¿ya? Tiene una tarea superior al del varón, es decir, de criar a los hijos y de educarlos. Y el varón lo que debe hacer es proveer, ¿ya? Esa es una tarea inferior, ¿ya? Y, y podemos, por eso esto de Chesterton es muy importante, ¿ya? Y de hecho lo voy a pasar el artículo completo, así para que también tengan las otras matizaciones que él hace. Pero es muy importante, ¿no? Porque lo más importante en una sociedad es la preservación y la educación de las futuras generaciones, ¿ya? Pero no solamente en cuanto a lo material, que eso lo hace más que todo el varón, ¿no? Sino en cuanto a la instrucción, y eso lo hace la mujer, porque tiene los dones o Dios le ha dado los dones para hacer aquello, ¿no? Entonces es una tarea superior que ella tiene y por eso que nosotros debemos, como varones, eh, suplir o no suplir, eh, hacernos cargo de las tareas más inferiores, es decir, de proveer, ¿ya? Porque a la mujer se le ha destinado algo más superior, ¿ya? Aunque ahora, paradójicamente, en este tiempo moderno, la modernidad y la posmodernidad se ha hecho pensar a la mujer que eso era algo que estaba por debajo de las tareas del varón, ¿no? Pero lo cual vemos que no es así, ¿no? Y Chesterton nos los aclara tan clarividentemente como es él, ¿no? Y tan agudamente también. Bueno, y ahora sigamos con los fines del matrimonio. En el canon 1013 del derecho canónico, del antiguo derecho canónico, ponía así los fines del matrimonio, que primero es la procreación y educación de la prole, o sea, ese es el fin primario del matrimonio, ¿ya? Y el segundo fin del matrimonio es la ayuda mutua y la sedación o remedio de la concupiscencia. Entonces, por lo que existe, se puede decir, la familia es primero por la procreación y educación de la prole. Por eso se llama matrimonio. Creo que el otro día ya les expliqué, ¿no? Por qué se dice matrimonio y por qué hay marido y no hay marida, sino que es marido y mujer, ¿no? Los declaro marido y mujer. Porque el matrimonio, así como el patrimonio, digamos, es el derecho del padre, el matrimonio es el derecho de la madre, pero de la madre en cuanto a matriz, ¿ya? O los derechos de la matriz es el matrimonio. ¿Por qué? Porque eh, un, ¿cómo les diría? Una sociedad siempre ha
les diría, ha ayudado a la familia porque esa era su célula base. Y lo importante, digamos, de una familia es que genere hijos, es decir, ciudadanos que sean sus futuras generaciones, ¿ya? Por eso es que no se puede llamar matrimonio, por ejemplo, a una unión de dos homosexuales porque no pueden generarlo, o sea, no pueden generar entre ellos vida y por tanto no, por eso no es el vínculo que tienen dos personas que se aman. No, eso no es el matrimonio, sino dos personas que pueden tener hijos, ¿ya? Y por lo tanto la sociedad o el gobierno civil debe garantizarles todos los derechos para aquello, ¿ya? Por eso es el matrimonio, los derechos de la matriz, ¿ya? Los derechos de la matriz. Así como el patrimonio es el derecho del padre, así el matrimonio es el derecho de la matriz, ¿ya? Por eso hay marido. El marido de cierta forma constituye un derecho de la mujer. ¿Por qué? Porque según, bueno, se veía en muchas culturas, ¿no? El matrimonio cristiano es el único monógamo que hay, porque los demás son polígamos, ¿no? Si ustedes se van a cualquier cultura, la mayoría son polígamos. ¿Por qué? Porque el hombre, claro, puede, digamos, fecundar, si lo consideramos animalmente, puede fecundar a muchas hembras, ¿no? En cambio, la mujer solo puede tener, digamos, un hijo cada 9 meses, ¿no? Y eso. Entonces, de acuerdo a ese principio que se basan, por ejemplo, los islamistas o los mahometanos, ¿ya? Eh, yo les digo mahometanos porque islam quiere decir fieles, pero no, los únicos que somos fieles pues somos nosotros. Entonces los mahometanos, por ejemplo, el otro día hablaba con uno y me decía, ¿no? Es que se basa en eso, es decir, que un hombre, por eso son ellos polígamos, porque pueden fecundar a varias, en cambio la mujer solamente puede tener en una consecución de 9 meses hijos, ¿no? Entonces eso me lo dijo un maometano, ¿ya? Y solamente el matrimonio cristiano es el que es monógamo, ¿ya? Y de hecho por eso es matrimonio, porque es más del derecho de la matriz. Y como hemos visto, tiene estos dos elementos, estas dos propiedades, ¿no? Que son la indisolubilidad, es decir, que no se pueden separar, y la monogamia. Y por eso es que es el primer fin del matrimonio, según la visión cristiana, la procreación y la educación de la prole. Y la segunda, de hecho, por ejemplo, una de las dirimentes del matrimonio son cosas por las cuales no se puede celebrar, por ejemplo, un matrimonio. Y en el escrutinio o en el examen o en las preguntas que se les hace a las parejas antes de casarse, que me las hicieron a mí por cierto, o sea, es que si estaban abiertos a la vida, ¿ya? Y si tú respondes que no, esa es una dirimente, es decir, un obstáculo para que te cases. Si tú no estás abierto a la vida, pues no te puedes casar porque, porque no estás cumpliendo o no podrías cumplir con el fin primario del matrimonio, ¿ya? Y el segundo es la ayuda mutua y la sedación o remedio de la concupiscencia. Ahora no se pueden subvertir, digamos, estos dos fines del matrimonio, es decir, ponerlos en igualdad
o ponerlos uno encima del otro, es decir, la ayuda mutua en sí, ponerlo encima de la procreación. No, el matrimonio es para esto, por eso es matrimonio, porque son derechos de la matriz, ¿ya? Es decir, de generar y poder educar a futuros ciudadanos, a las futuras generaciones. Ahora vamos a ver los ataques fundamentales al matrimonio según Casticonubi. El matrimonio no es una institución de Dios, eso dicen, autor de la naturaleza, sino invención de los hombres. En la naturaleza no encontramos más que la facultad procreativa y un vehemente impulso a satisfacerla de cualquier manera, a lo más ciertos comienzos de unión matrimonial para la apta propagación y educación de la prole. La facultad generativa es más sagrada y extensa que el matrimonio y por consiguiente puede ejercitarse tanto fuera como dentro del estado matrimonial, aun sin tener en cuenta los fines del mismo. Ya, entonces esta es una de los ataques a la institución del matrimonio según Casticonubri. Ahora el matrimonio es cosa de todo profana y meramente civil. En modo alguno ha de ser encomendada a la Iglesia de Cristo, sociedad religiosa, sino tan solo a la sociedad civil, siendo preciso eximir el contrato matrimonial de todo vínculo indisoluble. Ya, entonces también es un ataque al matrimonio de que solamente es algo civil, ¿ya? Entonces, y que no ha sido encomendada a la Iglesia de Cristo, es decir, a la Iglesia Católica. Ahora, ataques especiales o específicos, ¿ya? Nuevas formas de unión estable. El matrimonio temporal, el matrimonio a prueba, el matrimonio amigable, acoplamiento sin vínculo y todo aquello coestado por las leyes o por las públicas costumbres e instituciones. Luego, contra la prole o fecundidad, prácticas malthusianas. Bueno, luego vamos a ver a Malthus. El aborto arbitrariamente, potestivo o por indicación médica, terapéutica, social, eugénica, ¿ya? Prohibición del matrimonio, por otra parte ciertamente desaconsejable, por motivos eugenésicos y aún esterilización forzada de ciertos individuos defectuosos, pero sí aptos, resenticismo, bueno, el caso alemán, ¿no? Que es el, el caso más histórico, más fatal que tenemos, ¿no? Y también contra la fidelidad conyugal, la abolición del delito legal de adulterio e infidelidad, y también la emancipación fisiológica, económica y social de la mujer. Ahora, contra el sacramento, el matrimonio civil, exclusivamente reconocido como fuente de vínculo conyugal, el divorcio vincular, el matrimonio mixto, temerariamente contraído. ¿Ya? O sea, sin. El matrimonio mixto quiere decir el matrimonio que está hecho, por ejemplo, de un no creyente con una creyente o de otra confesión religiosa o denominación, ¿ya? Eso se refiere al matrimonio mixto, que es aceptado por la iglesia, que tiene sus excepciones, ¿ya? Pero que es desaconsejado en muchas partes. Eso también nos dice la Casticonove de Pío XI. Ahora, aquí les voy a leer, y con esto vamos a terminar, una... les voy a leer como un escolio del padre Pech acerca de las formas históricas del matrimonio y de la familia. ¿Ya? Esto está en Tratado de Economía Nacional en el número 69.
si quieren verlo. La historia dice: el padre Pech, apoyándose en la indiscutible autoridad, de J. B. Lowe, no sabe una palabra de esto. Ni un solo caso ha podido demostrarse de una nación en que la promiscuidad efectiva del comercio sexual haya existido como institución social reconocida. Las pretendidas razones psicológicas, zoológicas, etnográficas que en favor de su teoría aducen los citados autores evolucionistas pecan todas de apriorismo y ni siquiera como hipótesis legitiman un estado originario de promiscuidad, en oposición clara, por otra parte, con el Génesis, donde consta la institución divina del matrimonio en su forma monógama. En el terreno de la investigación histórica no existe en absoluta, dice Grosset, ni un solo pueblo primitivo cuyo sistema de relaciones sexuales se aproxime a un estado de promiscuidad o siquiera ofrezca indicios de él. La fijeza de las relaciones familiares no es una tardía conquista de la civilización, sino que existe como regla sin excepción ya en los ínfimos grados de cultura. Los socialistas, con su postulado del amor libre, quisieran volver a esa promiscuidad, que ellos suponen haber sido la primera fase de la evolución conyugal humana. En la sociedad socializada, la cuidadosa tutela del Estado hará, según ellos, innecesaria la duración del vínculo conyugal para dejar asegurada y llevar al remate la obra de la educación de los hijos. A propósito de esta pretensión, escribe muy atinadamente el citado padre Pech: el sistema de la comunidad de mujeres, poliandría, tal vez Platón la soñó para su república ideal y la propusieron los representantes del comunismo. Corresponde en realidad al nivel bestial de aquellas primitivas hordas humanas, sobre las cuales suelen fantasear a su sabor los sociólogos prehistóricos. Desaparecería en él todo vestigio de familia y del amor y cuidado de ambos padres para con sus hijos, tan indispensable al bien de la humanidad, de la veneración y estigma de los hijos para con sus padres, de toda la obra de educación en general. No quedaría ni rastro alguno a causa de la incertidumbre de la paternidad. Tampoco podría ofrecer una compensación por los lazos de familia, destruidos la educación pública a cargo del Estado, los cuidados amorosos de la madre, nota Goodbelet, no pueden ser reemplazados por los mercenarios de la nodriza, ni la natural autoridad del padre por la vigilancia de alguna del alguacil. No en vano han implantado la naturaleza en el corazón de los padres y de los hijos instintos tan poderosos es que era necesario para endulzar los múltiples sacrificios y penalidades que la educación física y psíquica trae consigo y hacerlos eficaces. La unión y emparejamiento transitorio, esta es una teoría de Eleutopolus que defiende una primitiva forma de relación sexual en la especie humana que fue la que él llama emparejamiento transitorio. El matrimonio en esta forma presenta ya alguna estabilidad, bien que por tiempo bastante limitado el varón y la mujer permanecen juntos hasta el destete de la prole, quedando luego libres de buscarse cada uno por su lado nuevas uniones. El único hecho positivo en que se funda el citado profesor de Zúrich es el de los Minkopis, aborígenes del archipiélago de Andamán en el Golfo de Bengala, los cuales aún hoy, según él pretende, observan esta forma de contrato matrimonial. En 1879, investigaciones ad hoc del oficial inglés Mann dieron por resultado la falsedad de este hecho.
como consta en su informe de la Sociedad de Antropología de Londres. Bueno, este Heteropoulos seguía tan campante afirmando en 1909 la exactitud y basando sobre tan frágil fundamento toda su teoría del proceso histórico del matrimonio y de la sociedad en general. La monogamia es en realidad la única forma natural y primitiva del matrimonio. Como tal lo reconocen aún muchos autores evolucionistas como Darwin, Ziegler, Rauber, Gross, Stacker y el célebre historiador de la familia Wettenmark. En este sentido, de degeneraciones del primitivo estado pueden considerarse como formas también históricamente demostrables de una relación sexual regular y estable de poligamia, pluralidad de mujeres, y de poliandría, pluralidad de varones. La poliandría es rara y aún solo entre pueblos de cultura muy inferior suele hallarse, como entre los aleutas y los Konjaken en el Asia septentrional. No presenta la forma de vagus concubitus, sino la de la relación familiar fija, regulada por la ley o por la costumbre, de suerte que la misma mujer tiene por maridos a varios hermanos. La razón de esta poliandría está a menudo en la escasez de mujeres, las cuales, como seres despreciables y molestos, suelen ser expuestas y privadas de la raíz de su nacimiento en estas tribus de vida poliándrica. Y bueno, luego habla del matriarcado también, pero me parecía que era interesante este escolio que pone el padre Pech. Bueno, con esto terminamos, estimados. A la siguiente vamos a ver ya la sociedad, perdón, el fin, la causa final de la sociedad. Y con eso acabamos esto y vamos a entrar propiamente en lo que es